Bueno, es una historia muy complicada, puesto que el asesinato del mariscal Sucre era pues un acto político para liberarse de una figura que tenía un enorme peso dentro de la política de la Gran Colombia, en donde en ese año 1830, año crucial para la supervivencia de este país que pensó Bolívar, se estaba desgranando en pedazos debido a diversos factores, debido a los intereses de grandes caciques, llamémosle de una manera un poco despectiva, que buscaban gobernar y ser señores en su tierra, en todas partes de la Gran Colombia, en Venezuela, en Colombia, en lo que es el Ecuador. La figura de Bolívar era una figura que había perdido peso y que, a pesar de todos los esfuerzos que había hecho el Libertador para mantener unido este país, resultaron todos sus esfuerzos inútiles. El Congreso que se había convocado en Bogotá, la capital de la República de Colombia, resultó pues un fracaso. El Libertador se separa del gobierno, decide alejarse incluso físicamente de la capital, que es Bogotá. Su decisión es la de alejarse de la política partidista que tanto le había hecho tanto daño a él, incluso varios intentos de asesinato al propio Libertador, de manera que él había resuelto abandonar Colombia. Su intención era ir a algún país de Europa para pasar sus últimos años alejados de todas estas rencillas, peleas y discusiones, luchas fratricidas, visiones políticas contrapuestas, federalismo versus centralismo, incluso todavía algunos que pensaban que la monarquía era un sistema deseable y que se debía traer un príncipe de España para que gobierne nuestras tierras. Y Sucre había estado con Bolívar ahí en esos meses en Bogotá, después de que había dejado Quito a finales del año 1829, abandonando a su esposa y a su tierna hija. Sucre ha sido delegado del Departamento del Sur a asistir al Congreso que se llamará el Congreso Admirable en Bogotá. Abandona la ciudad de Quito a finales del año 1829, dejando a su esposa y a su hijita, con la esperanza de regresar a hacer vida de hogar, porque ese es el deseo del general Sucre. Él no quiere meterse e inmiscuirse en los temas políticos. Él ha abandonado la presidencia de Bolivia años antes, precisamente porque no quiere seguir en el trajín de la política con todos los problemas, dolores de cabeza, traiciones, envidias y que conlleva todo esto, y prefiere venir a Quito a hacer vida de hogar con Mariana Carcelén, la marquesa de Solanda, con la cual se había casado por poder. Al llegar a Quito, pues hace vida de familia con la marquesa, va a quedar ella embarazada. Su interés es dedicarse a la familia y a los negocios de la familia, especialmente las haciendas, que han estado muy descuidadas en los últimos años por la falta de una persona que
asuma la responsabilidad de sacar adelante estas propiedades agrícolas que necesitan inversiones, vigilancia permanente y que la propia Mariana no ha podido manejar porque no conoce del manejo de estos negocios. De manera que ese es el deseo del general Sucre, hacer vida de hogar, pero se ve él obligado a concurrir a Bogotá porque él es un oficial que considera que debe apoyarle hasta el último al Libertador. Y de alguna manera eso es lo que le lleva a la muerte, porque su fidelidad a Bolívar, su don de mando, su figura es una figura que es reconocida por todo ese sector fiel al Libertador, y de alguna manera lo consideran al general Sucre, lo consideran el heredero del Libertador. No solamente es un hombre de confianza en los temas militares del Libertador, sino que también se ha destacado como un hábil político y administrador. De manera que librarse de la figura de Sucre es importante. Librarse de la figura de Sucre es fundamental. Una vez que se ha retirado el Libertador y al final no puede embarcarse para Europa y va a morir en Santa Marta, pero va a morir antes Sucre, asesinado Sucre, y cuando se entera el Libertador de la muerte, dice, le compara con Abel, es decir, han matado a Abel, es decir, a este hombre justo, a este hombre bueno, a este hábil militar, pero profundamente caballero, un hombre íntegro, y eso le duele en el alma al Libertador cuando se entera de la muerte del 4 de junio de 1830 en las montañas de Berruecos. ¿Quiénes son los hechores? Pues se discute mucho todavía, hasta ahora, después de más de 190 años de la muerte, pero la figura del general Obando es la que inmediatamente sale como la del cerebro que organizó esta batida de caza en el sitio de la Venta, en las montañas de Berruecos. Y obviamente si hay enemigos de Bolívar y enemigos de Sucre que llegan hasta el asesinato, obviamente la marquesa de Solanda, apesadumbrada, destrozada por la muerte de su esposo, va a buscar manera de rescatar los restos de su amado esposo y ponerlos a buen recaudo. Y por eso, días después, una vez que probablemente ella se repuso del shock que significó el enterarse de la muerte de Sucre, manda a un grupo de empleados de su confianza de la hacienda del Deán para que rescaten el cadáver. Manda una gran caja de las que se usaba para guardar ropa, para que aparezcan como comerciantes de tejidos o de ropas y de vestido. En esa caja van a llevar ropas, van a poner ahí el cadáver del mariscal, le van a cubrir con estas ropas y van a viajar de noche, exclusivamente de noche, de regreso a Quito. Pero ni siquiera Quito, no van a topar Quito, van a entrar directamente a la hacienda del Deán en Conocoto, donde se ha preparado una fosa para recibir los restos y seguramente ungir el cadáver, embalsamarlo o por lo menos ponerle un sudario, acomodar con veneración estos restos de su esposo y enterrarlos al pie
del altar del pequeño oratorio de la hacienda. La hacienda era una unidad agrícola, es un sitio de siembra de productos agrícolas, de mantenimiento de algunos animales. La hacienda del Deán era una hacienda sencilla, no era ninguna casa suntuosa, era un sitio de trabajo. Y en esa humilde capilla va a estar enterrada los restos de Sucre durante varios años. No sabemos cuánto, pero en algún momento la marquesa de Solanda tiene que disponer en un lugar más seguro, porque esa hacienda, una vez que terminen sus días, pasará a manos de su heredero, y después, quién sabe a qué manos pasará, y ahí van a quedar enterrados los restos. Así es que en algún momento la marquesa de Solanda decide ponerlos a buen recaudo en un sitio donde no se van a mover nunca. Probablemente eso es lo que ella espera, que no se muevan esos restos. De manera que va a exhumar los restos de Sucre, va a exhumar los restos de su hijita que ha muerto niña y que ha sido enterrada en San Francisco, va a unir los restos del padre con la hija y los va a llevar a o los va a enviar previo acuerdo con la superiora del monasterio del Carmen de la Santísima Trinidad, que es el Carmen Bajo. Y ahí, al pie de la reja del coro bajo del comulgatorio, se va a enterrar en una caja los restos del mariscal Sucre y de su hija. El secreto está bien guardado. La marquesa de Solanda, en cartas a su cuñado Jerónimo, va a decir que los restos están en San Francisco. Pero ella lo hace conscientemente para que estén tranquilos los hermanos de Sucre en Venezuela y vean que ella se ha preocupado de guardar en debida forma esos restos. Pero obviamente también ella tiene mucho temor de que los restos de Sucre sean profanados y desaparecidos. De manera que ella va a conservar el secreto que solamente conocen sus más íntimos colaboradores, como es el mayordomo de la hacienda del Deán, quien también ha confiado este secreto a una persona amiga que ha guardado el secreto pues 60 años, porque cuando los intentos de encontrar los restos de Sucre, primero del gobierno boliviano, que con razón pide al gobierno ecuatoriano que le entregue los restos del fundador de la República de Bolivia, el gobierno ecuatoriano responde que no lo puede hacer, y además recuerda que quien posee los restos de Sucre es la marquesa de Solanda, y difícilmente pues la esposa va a ceder los restos de su marido para que se lo lleven lejos de la tierra donde él quería vivir hasta el final. De manera que luego, cuando los gobiernos venezolanos y especialmente el gobierno de Guzmán Blanco está recuperando los restos de sus héroes y ha construido el Panteón Nacional en Caracas, envía en misión especial a un sobrino directo del general Sucre que tiene su mismo nombre, Antonio José de Sucre, es el presbítero porque es sacerdote, pero que viene como ministro plenipotenciario con toda la autoridad que le da el gobierno de Venezuela para que se lleve los restos de Sucre. No hay una
no es una visión diplomática con la delicadeza que debía hacerse, porque lo mínimo que debía haber hecho el gobierno venezolano es hablar con el gobierno del Ecuador y pedir autorización para buscar, para llevarse los restos. No, viene el canónigo Sucre, además muy intemperante, muy autoritario, a escarbar en el convento de San Francisco y a mover tumbas y restos de gente que estaba enterrada en la iglesia. Y no encuentra nada, no encuentra. Y obviamente no podía encontrar nada porque no estaban ahí los restos. Pero disgustado por todo esto, va a acusar a los franciscanos de encubrir esto. Obviamente trata mal a los religiosos y ellos reaccionan pues de manera altiva ante estas amenazas y comentarios disonantes del canónigo Sucre. En ese momento hay mucha expectativa en Quito sobre el hallazgo de los restos. Probablemente el Ecuador, así se hubieran hallado los restos, probablemente no hubiera autorizado a este personaje importante que se lleve los restos de Sucre. Pero aparece una señora de apellido Rivadeneira que menciona a las autoridades de Quito, a dos autoridades importantes que estaban acompañando en la búsqueda. Dice, en confianza, les comenta y les dice: en vano están buscando aquí en San Francisco. Yo sé dónde están los restos. Y le preguntan: señora, ¿dónde están los restos? Los restos están en el Carmen Bajo. Pero como la intemperancia del canónigo Sucre ha agriado las relaciones de las autoridades en Quito y de los franciscanos con el delegado venezolano, prefieren mantener el secreto. Y años más tarde, poco tiempo después, cuando las cosas se han tranquilizado en Quito, el canónigo Sucre regresa a Venezuela con las manos vacías. El gobierno del Ecuador comienza la búsqueda en el Carmen y en abril del año 1900 se descubren unos restos humanos al pie de la reja del comulgatorio en el presbiterio de la iglesia, y inmediatamente frente a estos restos que parecen ser de Sucre, el gobierno pide a la Facultad de Medicina de la Universidad Central que cree una comisión para hacer una investigación prolija, anatómica, científica de esos restos para determinar de qué se trata. Después de varios días de análisis de los huesos y demás, el informe de la Facultad de Medicina llega a la conclusión de que en efecto los restos encontrados en el Carmen pertenecen al mariscal Antonio José de Sucre. Una vez que el gobierno certifica que son los restos auténticos del general Sucre, pues la ciudad de Quito se conmociona con la noticia, porque no había podido rendir tributo a quien le había dado la independencia en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. El gobierno organiza inmediatamente en la propia iglesia del Carmen una capilla ardiente donde los restos de Sucre, convenientemente puestos en una caja mandada a hacer exprofesamente para guardar los restos, van a estar a la veneración del pueblo de Quito, que desfila hasta las 11 de la noche, va a estar abierta durante varios días la iglesia, y luego va a preparar, o al mismo tiempo va a preparar en la catedral la recepción solemne de esos restos
justamente a los 70 años de la muerte. El 4 de junio del año 1900, los restos de Sucre van a salir en una procesión nunca antes vista en Quito, en donde la ciudad entera se volcó a las calles en una procesión que recorrió la ciudad. En ese entonces una ciudad muy chica, no teníamos más de 50,000 habitantes, pero fue hasta la Plaza Sucre, como se le llamaba oficialmente, la Plaza de Santo Domingo, donde está levantado el monumento desde 1892, y después regresó al centro y entró a la catedral, donde se hicieron las ceremonias solemnes con un Te Deum y las exequias del general Sucre, con la presencia del presidente de la República, general don Eloy Alfaro, del arzobispo de Quito, y ahí pronunció un discurso fúnebre que es pues una pieza de oratoria extraordinaria, el obispo de Ibarra, que era Monseñor Federico González Suárez. Pero los restos después fueron pasados a una caja de mármol que se mandó a hacer en Italia, probablemente, de mármol de Carrara con elementos de bronce, dorado y demás. En algún momento los restos que estaban en esta humilde caja hecha en Quito pasó a una caja más suntuosa. Y esos restos se conservaron en la Capilla de las Almas, aquí en la catedral, durante más de 30 años. En 1922 se retomó la idea de hacer un mausoleo. Se pensó en hacer un mausoleo en el Pichincha, con piedra del Pichincha. Gente que pensó que se debía hacer un mausoleo en el cementerio de San Diego, pero a la final la misma iglesia catedral, conjuntamente con la Academia Nacional de Historia, propuso que se adapte el espacio de una capilla de la catedral para recibir los restos de Sucre. De tal manera que en este espacio donde estamos ahora nosotros, que fue una antigua capilla, esta capilla se desarmó y años más tarde, ya con un poco de recursos, se comenzó a pensar en un diseño arquitectónico que al final se encargó al arquitecto Augusto Rieder, arquitecto alemán radicado en Quito desde comienzos del siglo, arquitecto muy importante que hizo obras muy valiosas en la ciudad de Quito, como el edificio de los Correos, que ahora es Vicepresidencia de la República, el Hospital Eugenio Espejo antiguo es obra de Rieder, también es el autor del Parque del Ejido y otras obras importantes. Este arquitecto es el que diseña este mausoleo y la ejecución de la obra es del arquitecto Antonino Russo. La obra va a estar terminada en el año 1932, pero los restos de Sucre no van a llegar a este sitio sino en 1933, cuando, abierto el sarcófago, el que está construido y tallado en piedra del Pichincha, se introduce dentro del sarcófago la urna con los restos de Sucre, que previamente se ha abierto y se ha comprobado que en efecto sigan ahí los restos de Sucre. Se ven las actas de la época en que se había colocado en la urna de mármol y se tapa y está aquí sellada la tumba pues desde hace 90 años, en 1930, 89 años en realidad, porque en 1933 es cuando definitivamente los restos de Sucre se han colocado aquí. La cripta, como digo, diseñada por Rieder y construida por Antonino Russo, va a ser ornamentada con pinturas y esculturas
o relieves de los hermanos Mideros. Las pinturas son del gran pintor famoso en esa época en Quito, Víctor Mideros, y los relieves que tenemos aquí en las enjutas y la portada, sin duda, son obras del cincel de Luis Mideros. Desde entonces recibe la veneración no solamente de los ecuatorianos, en particular de los quiteños, sino también de colombianos, venezolanos, bolivianos y peruanos, porque la figura del Mariscal Sucre está impresa en la memoria de estos pueblos.